Hola, Santiago Hola. Krill, bienvenido a Largo Aliento. Muchas gracias y espero que lo haya. ¿Quieres ser presidente de México? ¿Por qué tú y por qué ahora? En primer lugar, porque no veo bien el rumbo que está tomando el país. En segundo lugar, porque quiero reconciliar al país y quiero poder hacerlo. Quiero reconstruir sus instituciones, muchas de las cuales me ha tocado construirlas desde sus orígenes. He sido uno de los obreros de mi generación que hemos puesto tabique por tabique, empezando por el INE y muchas más, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia, nuestra Agencia de Datos Nacionales, el INEGI, la que mide los programas sociales, Coneval, la que regula a los mercados para evitar las altas concentraciones, monopolios o duopolios, la Comisión Federal de Competencia, la que regula el Instituto Federal de las Telecomunicaciones del país, que evita la concentración y que regula este nuevo mundo en el cual ya vivimos, que es el mundo digital. Quiero reconciliar, quiero reconstruir. ¿Quieres reconstruir? ¿Quieres reconciliar? Quiero reinstalar el Estado de la Constitución y del derecho. Te pregunto, ¿para quiénes, Santiago? Porque estamos en un país polarizado desde hace 200 años, no solo en lo verbal. Estamos en un país donde la mitad de los mexicanos son pobres, son muy pobres. La otra mitad son clases medias. Y después hay un grupo de gente rica que es muy pequeño, es menos del 1%, y ese 1% posee más riqueza que el 40%. Te pregunto el plan para despolarizar esta sociedad económicamente polarizada. Mira, yo creo que tocas un elemento fundamental en la reconciliación. La reconciliación no es el dejar de tener nuestras ideas propias como individuos o como colectivos. Sí es buscar nuestros puntos en común y respetar nuestras diferencias. Y los puntos en común son las instituciones. Son las instituciones, pero son el bienestar nacional, bienestar social. Y ese bienestar social no puede concebirse para unos cuantos, para una clase social, sino para todos. Entonces hablemos concretamente de las clases sociales. Hablemos primero de ese 1% del que casi nunca se habla. Los más ricos y que poseen el 40% de la riqueza del país. Los grandes contribuyentes en nuestro país pagan 2.4 de impuestos. ¿Te parece justo? No, no me parece justo y voy más allá. Mira, es muy importante para gobernar conocer la historia reciente y la historia remota. Es la única manera de entender el presente y poder proyectar hacia el futuro. En la historia reciente, la construcción de este capitalismo es un capitalismo que se gesta a partir de decisiones del Estado mexicano, que asigna rentas nacionales, fundamentalmente a través de concesiones, permisos, autorizaciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No es... Déjame agregar, para ponerle más historia a esto. En 1988, el presidente Salinas de Gortari empieza a subastar los monopolios del Estado y porciones importantes de lo que llamamos el sector estratégico del país. Sí. Entonces, para completar el marco... Y para completarlo, en una visión de ciclo largo de la historia, como decía Braudel, el ciclo largo, tenemos que no volver a cometer los errores del pasado.
Una de las causas de la revolución fue la altísima concentración de la tierra. Así es. Y problemas de carácter laboral porque el capital subordinaba a los derechos de los obreros. Así es. Revolución. Revolución. Años después vienen las privatizaciones. Sí. ¿Estarías de acuerdo que López Obrador sube a la presidencia a consecuencia de esa concentración de la riqueza? Sí, pero déjame, porque Sí. mira, para mí sí es muy importante Llevar la secuencia de las ideas. Viene la privatización y esa privatización crea, entre otros, a los más ricos del mundo. En una economía que en aquel entonces era la doceava, entre la doceava y la Carlos Slim catorceava. de pronto era el hombre más rico del mundo. Entonces, ¿por qué en México? A ver. Si sale de Silicon Valley porque es un genio y genera una idea y esa idea llega al mercado y se vuelve, digamos, la panacea Exacto. del mundo. Inventas el Internet. Tienes derecho a ser el hombre más rico. Facebook, Twitter, redes sociales. Bueno, Pero no entonces, porque te dan un monopolio del Estado. Justo. Entonces, ahí voy. Entonces, ¿cuál es el problema de México? Es reordenar los intereses de las grandes oligarquías. ¿Cómo? Santiago, si tú fueras presidente de México, ¿qué harías? ¿Harías una reforma fiscal para que paguen más impuestos, ese 1%? ¿Cambiarías el estatus de los bancos? Tenemos los bancos más caros del mundo. Nadie, ni siquiera de clase media, puede tomar préstamos importantes. ¿Qué más? ¿Qué más harías con ese 1%? Ya estás dando por hecho que haría eso, y tienes razón. Bueno, pues estoy siguiendo tu idea. Sí, tienes razón. Mira, lo primero que habría que hacer es una adecuada reforma fiscal. Hay 3 o 4 ideas. ¿Sabes cuál es la mejor política económica? La política. Y eso es lo que yo aporto. Toda mi vida he logrado acuerdos y he logrado acuerdos que generan instituciones o grandes reformas. Un ejemplo, la reforma de derechos humanos. Sabina, a mí me tocó redactar el artículo 1 de la Constitución. Tuve el privilegio y operarlo políticamente para que saliera. ¿Tienes la capacidad de poner de acuerdo a los muy ricos? No, tengo la capacidad de poner de acuerdo a quienes tienen orígenes, formaciones, ideologías e intereses diversos, que no es lo mismo. Yo no voy a poner de acuerdo a un sector. A un sector. Porque una reforma fiscal no es para un sector. Es para un sector, claro, que tiene que pagar lo justo en sus contribuciones, Sí. pero no te puedes quedar ahí. Y te voy a decir por qué. ¿Qué harías con los muy pobres? Mira, 2 cosas. 1, formalización de la economía. Es muy importante que se formalice la economía. ¿Por qué es importante? Por la productividad del país. Ahora, la mayoría de los no formales no son formales porque no quieren pagar impuestos, porque no pueden, Santiago. A ver, pero o sea, es que un problema no tiene una sola solución. ¿Sí? Entonces, lo que tienes que hacer con la informalidad es generar oportunidades, que eso es lo más importante. Mira, las libertades se pueden ejercer solamente si existen las condiciones materiales para ejercerlas. Exacto. Si no, tú no tienes la opción de poder educarte, pues tu margen del Así es. ejercicio de libertad es limitado. Así Si no tienes una cobertura de salud amplia, o voy más allá, una cobertura social, tus ¿Para qué te libertades- sirve la libertad? Exacto. Tú nada más ve la movilidad que existe en el sur-sureste del país. Entonces, Si tú fueras presidente, los pobres, ¿qué verían suceder a su alrededor? verían varias cosas. Verían un reordenamiento de los intereses creados
que no supo hacer López Obrador. No ha tocado a los intereses creados, no ha tocado a los gremios, no ha tocado a las élites de este país y no se ha enfrentado a las corporaciones que más daño le hacen al país, que generan la violencia. ¿Cuáles son las corporaciones que hacen más daño al país? Crimen organizado. Crimen organizado. La corporación. Okay. Entonces, los pobres. Entonces, reordenar, pero regreso. Formalización. Una cobertura social amplia. En todos los Para eso estilos. necesitas taxar a los más ricos. Sí, pero no solamente eso. Okay. Ahí voy. Y necesitas, obviamente, la educación. Yo he sido maestro toda mi vida, desde hace 40 años. ¿Qué significaría concretamente? Sí te voy a pedir. ahí voy. Te voy a joder con lo de las precisiones. ¿Qué quiere decir? Mira, es que un mexicano pobre podría estudiar hasta... Sí. ¿Hasta qué? Doctor. ¿Hasta doctor? ¿Auxiliado por el Estado? Sí. No más que tú estás centrando la discusión, y yo creo que lo haces bien, en la parte de los ingresos estatales a través de las contribuciones y de un sistema fiscal, y piensas, así concluyo, que a través de ese instrumento vas a poder tener una redistribución del ingreso y eventualmente de la riqueza. Sí, ¿no? Yo digo que no te alcanza. No te alcanza. No te alcanza, porque la tesorería del Estado mexicano tiene un límite recaudatorio. Sí. ¿Cuál es ese límite recaudatorio? En el momento que la fórmula recaudatoria esté fuera del mercado mundial, te inhiben las inversiones. ¿Entonces? No, lo que pasa es que tenemos un margen muy amplio. Tenemos todavía un margen muy amplio. Muy amplio. O sea, ¿tú cambiarías la redistribución de los dineros que circulan por el Estado? Sí, te voy a dar dos datos que son muy importantes para que se entienda lo que estoy pensando. Nuestro nivel de recaudación, quitemos los ingresos adicionales no fiscales, es alrededor del 16-17% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo está Europa? En los 30%. O sea, prácticamente en lo doble de recaudación fiscal, contributiva. ¿Te atreverías a ir tan lejos? A ver. No, dame un sí o no. No, es que no es un sí o no. Es que tienes que ir en un proceso de transición de manera integral para que te funcione. ¿Y a final de un sexenio de Santiago Krill se llegaría al 30%? Se llegaría a un porcentaje que nos dé el paso de la transición, porque no te he hablado de la otra parte, te dije que, o sea, tú te centras en lo que son ingresos del Estado fiscales. Yo no solamente me centraría en eso, y te voy a decir por qué. Porque este país tiene un nivel de inversión pública, privada, nacional y extranjera alrededor del 19% del Producto Interno Bruto. ¿Qué nos da eso como salto? Nos da un déficit de empleo de 800,000 personas por año. Claro, que se reciclan en el mercado informal, que es el mercado que no tiene prácticamente ninguna cobertura ni certidumbre en sus ingresos familiares. Sí. Bueno, ¿y qué más consecuencias tiene este límite en las inversiones que hemos tenido en los últimos años? Y hoy, con López Obrador, estamos a los niveles que estábamos hace 25 años en inversiones. Fíjate tú. Independientemente que nuestra economía no ha crecido en toda la administración, estamos entonces. ¿Qué es lo que necesitamos? Y ahí viene mi compromiso, que esto cambia todo. Es subir. Escúchamelo bien, Sabina. 1 punto del PIB cada año. Cada año. Cada año hasta llegar a 3 o 4. Todos los países que tienen medianamente un desarrollo, revisa los países asiáticos, los famosos tigres del Durante Asia. Cedillo crecíamos 7.4 al año. No, pero a ver, no es crecimiento de la economía,
es crecimiento de las inversiones. De las inversiones. ¿Qué te hace una inversión? Te hace tener planta industrial, te hace tener empleo, te hace tener pago de impuestos. O sea, se hace el círculo virtuoso. Teniendo recursos en la tesorería fiscales, producto de la inversión, tienes ya una masa crítica. ¿Para qué? Para financiar las condiciones materiales para el ejercicio de las libertades y para abrir las oportunidades. En esto tienes que romper muchos cuellos de botella y afectar y reordenar intereses creados, porque nuestros mercados siguen estando muy concentrados en pocas manos, con enormes utilidades, sector por sector. Bueno, me sorprende mucho que hables de que hay que romper los cuellos de botella de ese 1%. Te pregunto ahora concretamente, ¿los pobres deben temer que un presidente, Santiago Krill, emanado del PAN, va a retirarle las ayudas sociales? No, a ver. No, mira, no solamente eso, Sabina. Yo estoy convencido que teniendo yo la oportunidad de dirigir el país, eso y mucho más. Te voy a decir por qué. Porque en este momento no tenemos seguro popular. Vamos, escasean los medicamentos. Entonces, ¿de qué le sirve tener una familia? Un ingreso bimensual de 3 o 4 mil pesos, si tiene que ir a comprar medicamento, si tiene que ir a un consultorio privado. ¿De qué le sirve? Si la mujer que trabaja ya no tiene una guardería para dejar a sus hijos. No, los abuelitos no dan para eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahí está la discusión. Las transferencias directas se quedan, pero se adiciona todo lo demás, porque si no, las transferencias directas son menos de lo que antes tenías. ¿Dirías que eres un neoliberal corregido? O sea, estás por el libre mercado, pero también estás por la ayuda social. Estoy por el libre mercado, supervisado y controlado por el Estado mexicano en función de los intereses sociales, y estoy por la dimensión social de la política y en un pensamiento social. Es decir, en un pensamiento en el cual hay una obvia preferencia por el débil. Una obvia, y esto no solamente es en la economía, es en todo. Vamos. Grupos de minoría, grupos marginales, hay una natural preferencia de mi parte por quienes están del otro lado de la mesa. Vámonos a un corte. Pero nada más déjame decirte una cosa, por el amor de Dios. Porque, es que estamos en la tele, Santiago. Mira que ya dije una frase religiosa. Ahorita. Soy laico, pero soy creyente. Soy laico, pero soy creyente. Nos vamos a un corte y regresamos a otros temas de nuestra vida política. Yo le voy a conceder algo a López Obrador. Espero que no se me enojen los panistas o la gente que integra la coalición Va por México. Él zarandeó al país. No llegó a hacer lo que debió hacer. Romper con los intereses creados, ordenarlos y someterlos al derecho. Tú eres más de izquierda que López Obrador, es lo que estás diciendo. Santiago Krill, fuiste secretario de Gobernación de un gobierno decididamente neoliberal, el de Fox. Por eso no es extraño que te preguntes si eres un neoliberal o un neoliberal corregido. Ni una ni la otra. Mira, desde los años 70 en el PAN hubo un gran personaje, un gran pensador, Efraín González Morfín. Él tiene un texto que está disponible, que se llama Cambios de Estructuras. Si nosotros, los panistas, hubiésemos atendido a esa línea, es decir, la opción por el pobre,
que se tradujo en el movimiento jesuita, en las comunidades de base, no hubiéramos cometido muchos errores. Bueno, Fox era un vaquero. Fox sí era un neoliberal. Sí. Él continuó la subasta de los monopolios y de los espacios estratégicos. Y no tocó tú no intereses. Lo hubieras hecho. Y no tocó intereses. Y tú no lo hubieras hecho. Yo no lo hubiera hecho. Eres otro tipo de panista. Sí, pero espérame tantito. Aquí hay algo de autocrítica, porque la siguiente pregunta es, tú estuviste en un gobierno que no tocó esos intereses, ni tocó los políticos, que ahí sí es un error de los que yo fui parte, porque no solamente es la estructura social y económica, la estructura política. Y el viejo sistema, hoy, Sabina, todavía impera. Y parte de esa culpa la tenemos nosotros. Salinas Pliego invadió otro comercio con fuerza privada. Y el presidente Fox dijo, ¿y por qué ¿Y yo por qué? Cuando le dijeron, ¿qué va a hacer, señor presidente? Dijo, ¿y yo por qué? Era la abstención política. Dejar hacer a los ricos lo que quisieran. Por eso, mira. Yo empezaría, una vez que sea el momento, con una autocrítica, diciendo, ¿en qué nos equivocamos? ¿Por qué? ¿Y cómo cambiaríamos ese equívoco? Mira, este país ya cambió. Yo le voy a conceder algo a López Obrador, espero que no se me enojen los panistas o la gente que integra la coalición Va por México. Él zarandeó al país. No llegó a hacer lo que debió hacer. Romper con los intereses creados, ordenarlos y someterlos al derecho. Tú eres más de izquierda que López Obrador, es lo que estás diciendo. Yo soy un demócrata social. Te pregunto más, la corrupción. Tenemos un Estado donde los políticos, los grandes empresarios, los jueces, los grandes criminales, Santiago, se han sentado a la misma mesa y han hecho y hacen negocios. ¿Qué harías? Intereses creados. Reordenarlos, someterlos al Estado de Derecho. ¿Cómo? Eso. ¿Con la policía? No. A ver. Yo lo que haría, en primer lugar, crearía una corporación ordenada, disciplinada, equipada, con la inteligencia y todo lo que es necesario en su instrumental para combatir al mayor mal que hoy tenemos, que se llama crimen organizado, que no tenemos. Fíjate tú, lo increíble que parezca. Entonces, ¿pero cómo lo harías? ¿De nuevo la guerra? No, a través de una corporación especial y especializada, una institución de las que he creado con mi generación, muchas de ellas. ¿De qué índole? ¿Armada? Sí, por supuesto que armada, con inteligencia. ¿Y le puede ganar al crimen organizado? Puede empezar a reordenar para bajar la violencia, a someter esos intereses y bajar. Me asusta. ¿Es lo que dijo muy parecido Felipe Calderón? No. ¿Y mira cómo nos fue? No, es muy distinto. ¿En qué sentido? En el sentido, no utilizas a las Fuerzas Armadas, es una corporación bajo mando civil. Segundo, no haces una estrategia indiscriminada, expansiva, territorial. Sí, ¿no? ¿Qué te genera? Es una estrategia focalizada en un orden de prioridades que tenga que ver la violencia, bajar los índices de violencia. No es el narcotráfico, es un problema. Y vaya que es. ¿Legalizarías la droga? Sí, pero déjame decirte otra cosa. En la dimensión del combate al fenómeno del crimen organizado, tienes una situación doble. Tienes un marco nacional y doméstico que someter esos intereses, pero tienes un marco continental.
Claro, y tienes el mayor mercado del mundo de la droga en la puerta norte. Y tienes los armamentos y tienes los precursores químicos que nos han destrozado Lázaro Cárdenas y Manzanillo porque vienen del Pacífico, y tienes a los países andinos que no han parado la producción de la goma de coca, y tienes el sellamiento de los Estados Unidos de manera unilateral del Caribe, y por lo tanto tienes a México como principal ruta de la droga del mundo. Y por eso las consecuencias que hoy padecemos. Y se hizo un Plan Colombia sin nuestro consentimiento. Abatieron a los criminales colombianos sin pensar que se iban a empoderar los mexicanos. ¿Y no legalizarías parte de la droga? Porque después de todo, este es un mercado muy interesante. Sí, no más que tiene que ser algo continental. Continental. Sí, y te voy a decir por qué. Porque si no, tus efectos son muy limitados, Sabina. A ver, y me voy más para allá porque de esto le he pensado mucho. Existen 2 tratados internacionales de los años 70, prohibicionistas de Nixon. Lo primero que yo haría, como presidente de la República, serían 2 cosas. Repudio, como México, los 2 tratados prohibicionistas. Convoco en el seno de Naciones Unidas a una conferencia continental, porque todos estamos padeciendo el flagelo de la violencia, todos. Estados Unidos, más de 100,000 muertes al año con el fentanilo. Nosotros, a estas alturas del partido, llevamos 147,000 muertos violentos, más 40,000 desaparecidos. Cuando tú fuiste secretario de Gobernación, García Luna se estaba haciendo. Fundó la AFI y se volvió el policía estrella de este país. ¿Por qué como secretario de Gobernación tú tenías acceso a toda la información del país? ¿Por qué no lo paraste? Porque no tenía la información que hoy se tiene. Pero si el secretario de Gobernación no tenía esa información, quiere decir que nuestro sistema de inteligencia del país está muy mal, o estaba muy mal en ese sexenio. ¿Quiere decir que tuvo fallas? Sí. ¿Quiere decir que todo el sistema estaba mal? No. Y quiere decir otra cosa. Hay que ver cuándo empezó esta actividad criminal. Mira, hemos hecho varios programas aquí. El señor García Luna a los 11 años empezó a delinquir. A los 17 hizo su primer asaltó a un tipo por 250 millones de pesos, le asaltó su casa. Era el policía rudo y corrupto del priismo en la época de Zedillo. ¿Cómo es posible que saltó al panismo y no lo detectaron? Pero voy a preguntarte sobre el futuro, que es lo que nos reúne. Déjame preguntarte. Felipe Calderón, todos nos interesa saber si Felipe Calderón sí sabía. Porque se echaron una guerra que asoló este país y ahora el señor Felipe Calderón dice que no. Si tú fueras presidente de México, ¿llamarías a Felipe Calderón a responder ante un juicio? A ver, si fuera necesario, la ley para mí es la ley, Sabina. ¿Lo llamarías? Yo no tengo ninguna duda de ejercer la ley donde deba de ejercerse. No tengo la menor duda que quien la hace, la paga. No tengo la menor duda. Pero lo llamarías, Santiago, lo que te pregunto. Es que si no lo llama el presidente, nadie lo va a llamar. Esa es la verdad. Como funciona este país es así. No, a ver, Sabina, porque entonces volvemos al país de un solo hombre en donde tiene todos los poderes. No. Hay un fiscal general que tiene que investigar, pero ya hay denuncias en México. Casualmente, tuvo que salir el caso en Estados Unidos y no con López Obrador o con los anteriores presidentes, casualmente, porque tú te estabas refiriendo, digamos... O con Peña. Sí, no, espera, tú te estabas refiriendo a un hecho. Yo dejé la Secretaría de Gobernación en 2005, hace 20 años. Sí. O sea, no es de ayer, o sea... Por eso, pero la pregunta es muy clara. ¿Tú provocarías que el señor Felipe Calderón se presente en juicio? Y te agrego una pregunta. Hertz Manero, ¿lo dejarías allí?
que complete sus 9 años? Sí. ¿O dirías, este es un fiscal evidentemente omiso? El país ya ha dictado sentencia sobre Gertz Manero. Tenemos un no fiscal. ¿Quién sabe dónde está? ¿Lo removerías? No lo puedo remover como presidente, ni lo puede remover López Obrador, ni nadie. ¿Por qué? Bueno, porque entonces ya nos jodimos. Está nombrado por las 2/3 partes del Senado de la República. Pero como ciudadana yo te digo, entonces ya viviremos sin fiscal. No. Es que ver las cosas, me parece a mí, de manera absolutas en el sí y no, así no es la vida. Ni la vida común de un individuo, ni la vida común de una familia, ni de una colectividad. Vamos por partes. Si los procesos en marcha, porque no han acabado, está la primera instancia, la segunda, y las instancias abiertas aquí en México, van generando responsabilidades adicionales que no dudo que vaya a haber, el gobierno mexicano, a cargo del presidente, lo que tiene que hacer es generar un contexto de exigencia que las instituciones del país cumplan su chamba, pero no el México de un solo hombre que dice, yo remuevo al fiscal, pues no. Bueno, no, pero crearías... a ver, usted manda a llamar o no es la... O sea, pero crearías este clima de exigencia. Sí, por supuesto. Sí te estoy diciendo que soy alguien que cree en la ley y la Constitución. ¿Tú crees que yo empezaría pisoteando la Constitución? A lo mejor la reformo, si tengo las 2/3 partes. Pero hay que usarla. No solo se trata de no dañar la Constitución, sino de usarla. De lo que estamos hartos los mexicanos es de los políticos que nos dicen, en esto yo no puedo actuar, en esto no puedo actuar. Entonces, ¿quién actúa? No. ¿Quién nos va a liberar de Gertz Manero? Esa es la pregunta. Es que son como 2 niveles de pregunta. ¿Tú puedes remover al fiscal? No. No, pero puedes crear un clima de exigencia. Eso sí. Puedo crear un clima, un contexto de exigencia social con una voz fuerte por ser el jefe del Estado mexicano, además de presidente de la República, para que se den muchas cosas, aunque no estén dentro de mis facultades. Por supuesto. Y que la maquinaria institucional del país pueda funcionar. Ese es mi compromiso muy claro. Todas las instituciones de la República tienen un impulso mediante el cual o pueden actuar mal, como es el caso de López Obrador, amenazando y acosando a los jueces o a los ministros de la Corte, o pueden actuar bien. Ahora, déjame preguntarte, Santiago, tú que eres abogado, un muy reputado abogado, ¿qué opinión te merece que la Suprema Corte de Justicia recién descongeló las cuentas de la esposa de García Luna, que son finalmente, la esposa de García Luna se sabe, era su mano derecha, su cómplice número 1. Media hora después de que el tribunal en Nueva York dio el veredicto de culpable a García Luna, media hora después la Suprema Corte de Justicia le libera el dinero a su familia. ¿Qué opinión te merece? Mala. Como Santiago Krill, mala y muy mala. Ahora, déjame decir, porque es que no acaban mala, buena, sí o no. A ver. No, es importante. Mala y muy mala. Sí. Pero yo quiero ver el que presenta el caso, el Ministerio Público, ¿lo presentó bien o lo presentó mal? Si el que decidió como juez lo hizo bien o lo hizo mal. Porque yo sí que haría. Yo tendría el mejor consejero jurídico que ha tenido este país en su historia. ¿Cómo se llama? Tendría de mis colegas, simplemente de la Facultad de Derecho, todo el claustro de constitucionalistas, de procesalistas, de penalistas, que no solamente conozco sus capacidades, y te voy a decir por qué. ¿En serio te dirías sobre los poderosos, Santiago? ¿Y llamarías a Fox? A ver.
Es decir, ya me corregiste que no lo llamarías, pero crearías ese clima de exigencia para que responda qué diablos pasó con García Luna, Peña Nieto, a ver, te lo voy a decir en un momento sí. de una manera coloquial. Sí, por favor. Para que me escuchen y voy a ver la cámara. Órale. No se me escaparía uno. Lo voy a hacer legalmente y constitucionalmente. Conozco el sistema, conozco la estructura del Estado mexicano, la raíz de nuestras instituciones y su historia, y lo puedo hacer, lo voy a hacer, y ese es el compromiso. Pero lo voy a hacer bien. O sea, pero vas a llamar a todos los mexicanos sospechamos que nos fallaron. Llamar es... Nos fallaron en lo criminal, ¿eh? Sí, a ver, llamar es una palabra concreta con un significado específico. Ok, es que eres abogado, caramba. No. Es que sí me gusta el lenguaje. Vas a crear el ambiente de exigencia. Mira, tú eres de las mejores dramaturgas y me encanta porque eres una dramaturga que enfrenta realidades, pero lo haces con palabras que tienen significado. Corrijo al llamar. ¿Crearías el ambiente de exigencia para llamar a toda esta gente que nos ha saqueado, que nos ha fallado, que se ha tapado un ojo ante la criminalidad? Sí, construiría el ambiente de exigencia social para quien lo hubiera hecho, la pague, que eso es muy distinto. Santiago, tienes los ojos azules. Te vas a enfrentar en las elecciones a un partido que se llama Morena. Hay una dimensión racial en todo este combate social que se está dando. Hay una dimensión racial en nuestra polarización económica. ¿Cómo le vas a hablar a la gente morena de este país? De dos maneras. Ajá. No lo que voy a hacer, lo que ya he hecho. ¿Y qué he hecho? El último párrafo del artículo 1 de la Constitución que cubre toda discriminación posible. Toda. Toda. Toda, absolutamente toda. Segundo, mis decisiones personales. Cuando yo llego a la Secretaría y veo que la instancia de protección de las mujeres estaba en Gobernación, creo, diseño, redacto el Instituto Nacional de las Mujeres. Cuando en la instancia de Secretaría de Gobernación estaba el combate a la discriminación, lo saco y creo la CONAPRED. Te voy a preguntar más sobre esto. Y le pido yo autorización al presidente Fox para que se nombre a Gilberto Rincón Gallardo. No te voy a cambiar el tema, sino voy a tratar de precisarlo. No es lo que vaya a hacer. Esa es la historia. Bueno, te voy a preguntar sobre el futuro y sobre el mismo tema. El PAN ha sido el partido conservador. En la práctica, el PAN es el que se opuso al divorcio. Imagínate, a la pastilla anticonceptiva, a la pastilla del día siguiente, los matrimonios gays. Ha sido el obstáculo del feminismo. Se ha opuesto, se opone hoy en día al aborto. Te pregunto concretamente, ¿estás en contra del aborto? Estoy en contra de que se criminalice a las mujeres en cualquiera de sus dimensiones. Entonces, por ti que siga el aborto seguro y gratuito que hay en la Ciudad de México, pero se expanda al resto del país. Primer punto, que se prohíba cualquier criminalización, pero voy más allá. Que se prohíba cualquier discriminación a quien tome esa decisión, no solamente legal. Bueno, y me voy más allá para que me conozcas. Acabo de decir que soy creyente, pero mi única ética, que se escuche muy bien, es la ley. Yo puedo tener mis creencias personales, pero jamás voy a transgredir esta frontera entre tú y yo, porque tú tienes las tuyas y voy a respetar las tuyas. Y a lo mejor en algunas cosas pensamos igual y en algunas cosas entonces, no. Es una decisión de cada mujer. Exacto. Los matrimonios gays. Por supuesto. El cambio de género. Por supuesto. La eutanasia. También. A ver, ¿qué te van a decir los panistas? Ya Muchos, me lo han dicho.
Vamos al bloque de conclusiones luego de una pausa. ¿Por qué no vas solo con el PAN? Yo no sé, esta suma y resta que hacen ustedes de números en los cuartos de guerra, a mí no me convence. Yo creo que confunde muchísimo al electorado, me confunde a mí, que tú vayas a un lado de Alito Moreno. Alito Moreno es uno de los políticos más desprestigiados que hay en nuestro país. Probadamente corrupto, probadamente mentiroso, probadamente autoritario, probadamente misógino. ¿Qué haces con Alito? Bien. Hechos, no dichos. En la elección del 21, toda la oposición en su conjunto, con todos los defectos que tienen nuestros aliados y los propios, sumamos defectos, cualidades probablemente también, obtuvimos 23 millones de votos contra 21 de la coalición oficial. Somos más los opositores a este régimen regreso nada más una cosa. En el tema del aborto dije, y lo quiero reiterar muy bien, no a la criminalización, y la única ley ética que yo tengo es la de la ley. Y en la ley está permitido. Segundo tema, yo posicioné a mi grupo parlamentario en la Constitución de la Ciudad de México. Y pedí hacerlo porque había una división de opiniones y busqué, dentro de algo muy complejo, hacer un posicionamiento y di la libertad de conciencia para quien votara como mejor le pareciera. La gran mayoría votó con mi posición. Yo así defiendo las cosas, Sabina. O sea, no es que quiero hablarle a la gente de una manera. Entonces, en el tema del aborto, esa es mi posición. ¿Por qué no te puedo yo, o no quiero contestarte de una manera amplia? ¿Por cuidarme políticamente? No. Porque yo sinceramente, como ser humano, te digo mis certezas. Ahora mis certezas y mis dudas son mías. Pues es la posición de Mitterrand, ¿no? O sea, decía, bueno, tengo mis certezas. Mis creencias personales son personales. Son personales. Mis creencias políticas son... Si yo soy guadalupano como soy, es Santiago Krill. Sí. Mira, y te voy a decir otra cosa. En mi familia, yo respeto a todos los integrantes y tengo hijos e hijas que no son creyentes. Ya no digamos, no son creyentes. Me los felicitas. Y tengo una familia. Yo tampoco. Me los felicitas porque yo creo que están en la razón. Pero no es una cuestión de felicitar, ¿me explico? Sí. Es una cuestión de respetar la individualidad y la libertad de las personas. Si no hay libertad en el mundo, no avanza la ciencia. No hay conocimiento de las distintas verdades. No hay pluralidad, no hay democracia, no hay nada. Déjame seguir adelante. Un elefante que tú tienes en tu campaña se llama el PRI. El PAN nació para combatir al PRI. El PAN se definió durante toda su historia en contra del PRI. Tú mismo has tartamudeado cuando hablas del PRI. Has dicho, y combatimos a los corruptos del PRI. Después te acuerdas que está detrás de ti Alito. Me acuerdo. Y dices, no, pero ya cambió. Y, me acuerdo de mi declaración. Santiago, todo el país, incluido Alito, pensó, entendimos lo que te pasó. Estabas diciendo la verdad y la tuviste que corregir. ¿Por qué no vas solo con el PAN? Yo no sé, esta suma y resta que hacen ustedes de números en los cuartos de guerra, a mí no me convence. Yo creo que confunde muchísimo al electorado, me confunde a mí, que tú vayas a un lado de Alito Moreno. Alito Moreno es uno
de los políticos más desprestigiados que hay en nuestro país. Probadamente corrupto, probadamente mentiroso, probadamente autoritario, probadamente misógino. ¿Qué haces con Alito? Bien. Hechos, no dichos. En la elección del 21, toda la oposición en su conjunto, con todos los defectos que tienen nuestros aliados y los propios, sumamos defectos, cualidades probablemente también, obtuvimos 23 millones de votos contra 21 de la coalición oficial. Somos más los opositores a este régimen que los adeptos o los que tienen filiación a Morena y su coalición política. ¿Pero no crees que mucha gente no podría votar por el PRI? A ver. Que sienten, el PRI ya fue, ya que se vayan. Es que tuviese razón si no lo hubieran hecho. Ya lo hicieron en el 21. ¿Por qué? Porque consideraron que era mejor la opción de la alianza que seguir con la coalición oficial. Y es una consideración no mía, de los electores en las urnas. Entonces, a mí cuando me preguntan, voy a la siguiente, perdón que me autopregunte. Por favor, continúa tu entrevista. Única y tienes la exclusividad y el monopolio de las preguntas. Pero si me dejas hacerme una pregunta a mí mismo. Por favor. Cuando me preguntan, oye Santiago, ¿pueden ganar el 24? Ya lo hicimos. El 21 lo ganaron. 23 contra 21 millones. Ahí están las cifras. Ahora, vamos a una posible presidencia de Santiago Krill. ¿Quién sería tu secretario de Gobernación? ¿Alito Moreno? No te lo voy a decir. Bueno, a mí me preocupa mucho que Alito Moreno sea tu secretario de Gobernación. A ver, pero te voy a decir por qué no te lo voy a decir. No porque no lo quiera yo decir, o inclusive no porque no lo haya pensado. He pensado y repensado mi gabinete y va a ser mejor, escuche, del que tuvo López Mateos con Carrillo Flores y Ortiz Mena. ¿Y por qué no puedes decir quién sería tu secretario de Gobernación? Porque no es Santiago Krill, es un gobierno de coalición. Exacto, eso es lo que preocupa. Es un gobierno de coalición. Es lo que preocupa. Y como gobierno de coalición, se tienen que ir construyendo acuerdos. ¿Con quién? Es importante también saberlo. Pues son cuotas. Son cuotas y no son cuotas. Existen dentro del gobierno de coalición, hoy en la Constitución, nombramientos que hace el presidente. Tú imagínate que un presidente no pueda nombrar al secretario de la Defensa, al secretario de Seguridad Pública, al secretario de Gobernación, al secretario de Relaciones Exteriores. ¿Ok? Esos son facultad presidencial. Sí. Sin embargo, para que funcione el armado del gobierno, tienes que esperarte a poder establecer los acuerdos que solden la armazón de gobierno. Este país tiene muchos problemas, pero para mí uno de los principales desde el punto de vista político es la ejecución, Sabina. Todos tenemos grandes ideas. Yo he conocido cuántos economistas o candidatos que vienen a plantear hasta cómo manejar el déficit primario así técnicamente. Eso sirve, sí, pero para eso hay muchos. Para ejecutar. Ejecutar, esa es la palabra clave. Yo, Santiago Krill, no tengo un metro de pavimento que presumir. No lo tengo. Bueno, no tengo un distribuidor. Pero lo que sí tengo. Lo que es seguro es que Alito Moreno sería un ministro de tu gobierno y también sería Osorio Chong. Esas serán tus cuotas inapelables. A ver. Lo que sí tengo es, en mi haber, la construcción de las instituciones más modernas del país, porque he sido parte de una generación que ha hecho el proceso de transición política en paz y con la construcción de instituciones. Primer punto. Me regreso al punto de debate o de controversia. Va a depender de dos cosas, Sabina. Va a depender de los acuerdos que finalmente arribemos. Si aparte de los cargos
que están establecidos en la Constitución para gobiernos de coalición, por supuesto se van a cumplir, o si se van a ampliar o no se van a ampliar. ¿De qué va a depender eso? Del desempeño que tenga cada partido. Porque no es lo mismo un partido que aporte a la alianza el 60% que otro que aporte el 30, el 20 o el 10. ¿Qué? Y eso ni tú ni yo lo vamos a decidir. ¿Quién lo va a decidir? ¿Quién? El elector, la gente. Bueno, pero ¿quién va a estar en la boleta de esta alianza que tienen ustedes? ¿Tú quieres estar en esa boleta? Yo quiero estar. Yo quiero estar, pero te voy a explicar cómo está la boleta para que le entienda la gente. Está la boleta, está el logo del PAN, que es el partido más antiguo, viene el PRI, viene PRD, viene PT, viene Verde, viene PT, viene Verde, viene Morena, etcétera, así. Y en nuestro sistema, espero que mi nombre puede estar repetido en las casillas de los partidos de la alianza. Y espero que estén todos los legítimos opositores en este país. Entonces, el elector, cuando llega a la urna, tacha un color, un partido. Eso te da un número de votos y eso representa un porcentaje en el cúmulo de votos recibidos por la alianza. Y dependiendo ese porcentaje, es decir, la correlación de fuerzas políticas, tienes derecho a exigir ser parte integrante del gobierno y de tomar qué decisiones. Lo que te estoy diciendo aquí es lo que sucede en Alemania, con lo cual Merkel pudo gobernar 15 años Alemania y desafortunadamente una mujer como Merkel no está hoy, que tanto la necesitaríamos para evitar el desequilibrio que se dio con Rusia, consecuencia de Ucrania. Pero no voy más, voy del otro lado del mundo. Chile, 15 años, concertación, que tienes desde Ricardo Lagos, Patricio Eduardo Frei, que es un primo hermano nuestro de partido, Ricardo Lagos, un socialdemócrata, Michelle Bachelet, una socialdemócrata típica, enarbola muchas de las causas que tú has enarbolado, Michelle Bachelet. Bueno, entonces, yo he convivido en esos ambientes. No es que me los platique, así se construyó. ¿Te planteas así? Sí. Michelle Bachelet. Sí. Santiago Krill, muchas gracias. Muchas gracias. Encantado, Sabina. Vuelve a invitar. Te invito pronto. Y a ustedes, amigos y amigas, hasta la próxima conversación el próximo jueves de Largo Aliento.